Bueno, vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios. Padre, estamos aquí hambrientes, también sedientes de tu palabra. Y Señor, pedimos que en el día de hoy, Señor, tú uses a tu siervo. Gracias por Marcos, gracias por su vida, gracias por haberle otorgado nueva vida en Cristo. Señor, gracias por rescatarle a él y a su familia. Señor, oramos que en el día de hoy el mensaje que tú has puesto en su corazón, la palabra que le ha ministrado a él, Señor, también sea palabra de bendición para nosotros. Abre nuestros oídos, Señor, para recibir lo que tú tienes, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿tenemos? A ver. Si no, no pasa nada, pulmón. No hay problema. ¿Cuál? Este. Este está encendido. Este, no. Sin micro. No pasa nada. ¿O no se escucha por internet entonces? ¿No? ¿Sí? Ahí. Bueno, hermanos, el Señor os bendiga. Los apóstoles en las casas antes no tenían micros, no tenían pantallas, no tenían nada, y el mensaje del Evangelio empezó y se desarrolló y llegó hasta nosotros. Entonces no hay problema. Si no, levantamos bien la voz. No pasa nada. Bueno, estamos en la serie El diseño de Dios para una iglesia sana. Y el texto de hoy está en Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 16. Pero yo me voy a tomar la libertad de leer desde el versículo 5, porque tiene todo que ver el 10 con el 5. Entonces vamos a leer desde el versículo 5, repasando un poco la semana pasada. Entonces la palabra del Señor dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora ha entrado. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y aquí la explicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su mismo profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, pues en el día de hoy tengo la intención de que podamos ver de una manera panorámica, por decirlo de alguna manera, cuál es la situación que estaban atravesando las iglesias de Creta. Y para eso debemos entender cuáles eran los problemas que ellos estaban atravesando, pero no solo eso, sino quiénes eran aquellos que estaban originando estos problemas
y también las consecuencias que traían tanto a los hermanos de la Iglesia como al Evangelio de Cristo en general. Y podemos ver en varios versículos de nuestro texto quiénes eran los que estaban originando estos problemas. Si nosotros vamos al versículo 10, el apóstol Pablo pone el foco en los de la circuncisión. Es decir, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Eran judíos que estaban en Creta, pero que eran miembros de la Iglesia. Era una mezcla, eran cristianos judíos, por decirlo de alguna manera. Habían aceptado a Cristo, pero ellos tenían un trasfondo judío. Y tenemos que recordar que estamos en el inicio del Evangelio y que dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, ¿qué había? Había hombres que venían del judaísmo y otros que venían del mundo heleno, del mundo griego. Entonces, al final, había una mezcla en las iglesias. Personas con trasfondo judío y personas que se estaban convirtiendo que tenían un trasfondo griego. Ahora, ¿cómo describe el apóstol Pablo a estos hermanos con ese pasado judío, a esos que él llama la circuncisión? Pues les dice que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Pero no solo eso, sino que dice que el motivo principal en su enseñanza son ganancias deshonestos. O sea, que ellos están predicando lo que no conviene y el motivo son las ganancias deshonestos. Y dicen algunos comentaristas que se han convertido en unos mercenarios religiosos. Así que ahora tenemos que tener en cuenta que la descripción que hace el apóstol Pablo no era también de unos solos individuos sueltos, sino que decía que había varios. Dice, aún muchos contumaces. O sea, que no era un hermano suelto, otro hermano suelto, sino que había un grupo, no sabemos cuán numeroso, pero que había un grupo que estaba en este asunto. Y fijaros, si nosotros podemos definir contumaces, porque es una palabra que no se utiliza hoy en día, como rebeldes y obstinados. También dice aquellos que hablan mucho, pero que no sirve para nada, ¿no? Habladores de vanagloria y engañadores. Y creo que eso está claro. Pero fijaros lo que dice un comentarista. Un comentarista dice acerca de estos hermanos que probablemente consideraban su circuncisión como una marca de suprema excelencia, que les daba el derecho a ser oídos y tenidos en estima por los demás. Ahora, según el texto, vemos que ellos estaban originando muchos problemas y eran esta gente los que tenían ese trasfondo judío y que no eran pocos. Pero la pregunta que quizás no podamos responder del todo basándonos en el texto es, ¿qué estaban enseñando ellos? Bueno, lo que nos dice el texto es que ellos ponían el énfasis en fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 14. Quizás ellos enseñaban fábulas acerca de Adán, de Moisés, de Elías y de otros. Pero fijaros, dice otro comentarista, las especulaciones religiosas que van más allá o en contra de las escrituras y las reglas y regulaciones que añaden obras a la gracia están centradas en el hombre en lugar de Cristo. Son humanistas en lugar de cristocéntricas. Aquellos que enseñaron estos mitos judíos y reglas hechas por hombres fueron descritos apropiadamente como quienes rechazan la verdad. En lugar de mantenerse firmes a la palabra fiel tal y como ha sido enseñada, se alejan de la verdad. Antes la conocían, pero ahora la niegan. Antes la vivían, pero ahora la abandonan. Esto los hace más peligrosos. Pero si seguimos nuestra visión panorámica, tenemos que ver cuáles eran las consecuencias que estaban trayendo a los hermanos de las iglesias el papel que estos maestros
movido por ganancias deshonestas. Y para eso tenemos que ir al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Que estaban trastornando casas enteras. ¿Qué podemos decir? Que quizás había hermanos en la casa que estaban caminando de una manera correcta y por escuchar el mensaje adulterado de estos supuestos hermanos, estaban dejando atrás la verdad y estaban creándose una nueva verdad. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Si a nosotros nos preguntaran, ¿cuál es la verdad? Y hemos escuchado muchas cosas. Dios es un Dios de milagros. Cierto. Yo soy un milagro. Cierto. Y alguien puede decir, ¿por qué? Porque yo era un pecador que se alejó, rechazó y le escupió la cara a Dios. Y le dije, no te quiero. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero establecer mi propia verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que estoy alejado, que estaba alejado de Dios y que me parecía bien. Y que disfrutaba viviendo alejado de Dios. Y esa es la condición del hombre. El hombre en su pecado está alejado de Dios. Y la única manera que tiene el hombre de volver a reconciliarse con Dios es a través de Cristo. Esa es la verdad, pero no solo a través de Cristo. Yo digo de broma muchas veces, la salvación es por obras. Y la gente se queda así, ¿cómo por obras? No es por gracia, no, digo es por obras, por las obras de Cristo a nuestro favor. Porque ¿qué hizo Él? Él vivió una vida de perfecta obediencia en mi lugar, porque yo no lo podía hacer. Y esa vida de perfecta obediencia, luego, el día del juicio, va a ser presentada delante de Dios, y cuando Dios me juzgue a mí, porque me va a juzgar según la Escritura, ¿qué va a ver? No me va a ver a mí, va a ver la obra de Cristo a mi favor. Y esa es la verdad. Y vemos que Cristo murió, sí, pero no solo murió, sino resucitó. ¿Por qué lo hizo? Porque ningún hombre podía hacer lo que Dios demandaba, es decir, vivir esa vida de perfecta obediencia. Gracia, solo gracia. Y esta es la verdad. Le guste a quien le guste. Y nosotros lo único que podemos hacer es aferrarnos a esta verdad para poder ser salvos y tener vida en Cristo. Y esto es el Evangelio. Resumido de muy breve. Esto es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias que tiene el hombre de que, aún rechazando a Dios, aún alejándolo de su vida, puede reconciliarse con Él y puede tener paz. Puede reconciliar esa relación que fue rota. Y solo a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es la verdad. Se acabó. Lo demás no me interesa. Pero fijaros, esto es un paréntesis que no lo tenía aquí, pero por último, quizás desde mi punto de vista lo más importante, quizás digo, en estos versículos de hoy en día, que estamos viendo hoy, es el versículo 16, porque es una situación que se da mucho en nuestra época. El versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces esta es la panorámica que nosotros tenemos acerca de lo que estaba sucediendo en las iglesias de Creta. Y ahora creo que en base a esto y en lo que hemos leído al principio podemos entender por qué el mandato del apóstol Pablo le da a Tito en cuanto a corregir lo deficiente y a establecer ancianos en cada ciudad. Y es por eso que estos ancianos tenían un papel sumamente importante. De hecho, podríamos decir que ellos tenían 3 tareas principales. 3 tareas principales de los ancianos.
¿Cuál es la primera? La primera quizás por el nombre puede chocar un poco más, y es establecer un modelo de creencia y conducta. Un modelo de creencia y conducta. El versículo 16, como decía, es sumamente importante porque el apóstol Pablo, aparte de todo lo que está diciendo que hemos visto en la introducción, es como que en el versículo 16 le da el remate final, ¿no? Le da el golpe de estoque, a los que les gusten los toros, a estos falsos maestros. Porque él dice que con sus hechos, a pesar de que dicen que conocen a Dios, con sus hechos lo niegan. Y que sus obras están corruptas, son malas, no sirven para nada. Y eso lo puede ver todo el mundo. Pero los ancianos que Tito debe establecer tienen una característica principal que les hace distintos de estos falsos maestros. Y es que aquello en lo que creen de una manera correcta se manifiesta en una forma de vivir agradable a Dios. Es decir, que estos ancianos, con las características de carácter que debían tener y que hemos visto, van a establecer ese modelo de creencia sana, conducta agradable, que va a servir de ejemplo a la Iglesia y nos sirve de ejemplo a nosotros en el día de hoy. Y dice un hombre que se llama Frank Thielman, dice: la conexión entre el conocimiento y la conducta permea, es decir, que está por toda la carta y explica la diferencia básica entre la enseñanza sana del Evangelio de Pablo y el mensaje engañoso de los falsos maestros. El conocimiento de la verdad, como dice Pablo en la primera oración de la carta, conduce a la piedad. Pero la calidad de las vidas de los falsos maestros denotan la falsedad de sus reclamos de conocer a Dios. Son insubordinados, codiciosos, buscapleitos, tienen sus mentes manchadas, así como sus creencias corruptas. Y estas deficiencias intelectuales los ha llevado a confusión sin saber lo que es puro y lo que es impuro. Pero nosotros, si tenemos un gran ejemplo también, varios, pero yo escogí uno, en Primera de Pedro, capítulo 2, yo os lo leo. En el versículo 9 dice este es casi un himno cristiano, vamos a decir así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que somos. Amados, sigue, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Estáis viendo el modelo de creencia, conducta? Según lo que creo, así me comporto. Sencillo, ¿verdad? Ahora, con todas las luchas del mundo, eso es así. El mandato del Señor es vivir de una forma correcta en base a la obra que Él hizo en nuestras vidas. En la medida que conozcamos más al Señor, viviremos de una manera más agradable a Él, porque todo lo que hagamos o el fruto que debemos dar tendrá su origen en ese nuevo corazón y en esos nuevos deseos. Ahora, tenemos que tener clara una cosa, y es que es muy fácil desviarnos. Qué fácil es dejarnos engañar. ¿Cuántas veces nos creemos unos cristianos excelentes, casi perfectos, por lo menos en nuestras palabras, pero luego atesoramos amargura en el corazón, rebeldía? Pero nosotros seguimos viniendo a la iglesia y no pasa nada, porque yo soy capaz de dar lecciones, pero mi corazón está seco,
y pensamos que bendecimos a los demás con nuestros hechos, con nuestros gestos, pero nuestras motivaciones no son las mejores. Y de esta manera desvirtuamos ese modelo que Cristo estableció. Pero sabéis que este modelo también, en este texto, tenía un segundo objetivo. El primer objetivo es establecer ese modelo de creencia-conducta. Es decir, los ancianos fueron puestos para eso, para ser una enseñanza de Dios para la Iglesia. Pero la segunda cosa, bueno, y para corregir todo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero la segunda cosa es que también tenía por objetivo romper los prejuicios culturales y sociales de la época. Es decir, que estamos hablando de las iglesias de Creta, y los habitantes de Creta eran famosos, según ellos mismos, porque dice aquí el texto que uno de sus profetas, uno de sus miembros selectos, vamos a decir así, decía estas palabras sobre ellos mismos. No las digo yo, las decían ellos. Por ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces los cretenses se definían a ellos mismos como malas bestias, mentirosos y glotones ociosos. Y era algo cultural. Ellos eran así. Podemos, si queréis, en casa, podéis investigar que si Zeus, que si la tumba de Zeus, que tal y cual. Bueno, da igual. Pero ellos se definían así. Entonces el papel que tenían estos ancianos también era romper con esos prejuicios, porque ellos eran todo lo contrario. Su carácter debía estar firmemente arraigado en la sana doctrina para poder vivir de una manera que conviene, que exaltara a Dios y no los avergonzara ni los desacreditara, y esto solo era posible porque su corazón y sus deseos habían sido transformados. Su corazón de piedra fue cambiado por uno de carne. Pues esta es la primera tarea que tenían los ancianos aquí en Creta, establecer ese modelo de creencia-conducta y romper también con esos prejuicios sociales. Porque claro, imaginaros las iglesias de Creta, todos mentirosos, todos, ya no me acuerdo, engañan, ¿cómo lo dice? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imaginaros qué buena iglesia para un pastor. Ponemos un anuncio en el periódico, se busca pastor para iglesia de glotones ociosos. El Evangelio también viene a romper esos prejuicios culturales. Viene a hacer eso también, por ese modelo de creencia-conducta. Segunda cosa que tenían que hacer los ancianos: llevar a los hermanos que se estaban apartando a ser sanos en la fe. Esta es una segunda tarea, y era llevar a estos hermanos que se estaban apartando o dejándose arrastrar a ser sanos en la fe. Y las palabras de Pablo eran fuertes: repréndelos duramente. La salud de sus almas y de la iglesia estaban en juego, y por eso Pablo decide hacer este énfasis. Pero aquí a mí me surgía una pregunta: ¿realmente podrían los ancianos llevar a cabo esta tarea? ¿Tendrían éxito por ellos mismos? Bueno, tenemos que tener claro que Dios es el que transforma el corazón del hombre, el que nos aleja del error. Pero el hombre, en este caso, tiene que jugar su papel. Estos ancianos debían reprender duramente a estos miembros de la iglesia para poder ser herramientas de Dios que Dios iba a utilizar para traerlos de vuelta, para guardar su iglesia, para que no pervirtieran el mensaje del Evangelio, para que no arruinaran el testimonio de su iglesia, para que estas iglesias pudieran ser fieles al mandato de Jesús de ser sal y luz en medio de las tinieblas. Y como decía antes, el Evangelio del Señor son buenas noticias de que Dios tiene para el hombre que está alejado de Él
Son noticias de esperanza, noticias de perdón, noticias de reconciliación, de vida, en el que el Señor trazó y ejecutó un plan de redención, el que no había que añadir nada ni perfeccionarlo. Porque cuando al Evangelio hay que añadirle algo, deja de ser Evangelio. Y se convierte, ¿sabéis en qué? En muerte. Son noticias de muerte. Está bien, no hay problema, Teresa. No hay problema, porque tenemos que ser claros. Cuando al Evangelio, cuando tú al Dios que ha dado su propia vida para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con Él, le dices, mira, tu plan, lo has intentado, está bien, me parece bien, pero tenemos que añadirle algo, porque te has equivocado. ¿Qué estamos diciendo? Yo estoy por encima de Dios. El hombre está por encima de Dios. Entonces esas no son buenas noticias, son malas noticias, porque estamos diciendo que invalidamos el plan de Dios y establecemos el nuestro propio, que es mejor. De Dios lo intentó, pero pegó en el larguero. Pero el mío voy a meter un golazo por toda la escuadra. Pero claro, cuidado, porque no decimos el plan de Dios no vale. No, decimos, sí, está bien, pero hay que añadirle algo más. Ahora, un matiz que vemos en este texto, y es que creo que hay dos tipos de personas en las iglesias. Aquellos que se están dejando arrastrar, y Pablo llama a traerlos al redil, a que vuelvan a ser sanos en la fe, pero hay otros tipos de personas que son los que están originando todo esto, es decir, los falsos maestros. Tercera tarea que tienen los ancianos, tapar la boca de los enemigos del Evangelio. Y estas palabras pues, son duras, pero es que la situación también era preocupante, porque vemos que Pablo está diciendo en una palabra que se callen, ¿no? Lo que hay que hacer es que se callen. Porque estaban trastornando casas enteras y por lo menos desde el punto de vista nuestro, el Evangelio podía estar en peligro, es decir, el progreso del Evangelio podía estar en peligro. Entonces, los ancianos, ¿cómo debían ser? Debían ser contundentes, atrevidos, valientes para realizar esta tarea. La situación la requería, la Iglesia los necesitaba. Era una cuestión de vida o muerte, de ellos mismos y de la Iglesia. Por eso hay momentos en nuestras vidas que debemos tapar la boca a aquellos que están enseñando cosas que no son. Aquellos que están pervirtiendo la verdad y están desviando a otros del verdadero Evangelio de Cristo. Y fijaros, aquí un marrón para los ancianos. Principalmente la tarea es de los ancianos. Principalmente la tarea de los ancianos, pero también de todos los demás que debemos colaborar y seguir esta senda. Entonces, para que nos acordemos, 3 tareas de los ancianos. Primera, establecer ese modelo de creencia, conducta. La segunda, atraer o llevar a los hermanos que se están apartando a ser sanos en la fe. Y la tercera, tapar la boca de los enemigos del Evangelio. Y podemos decir, esto es lo que nos dice el texto. Bueno, bien. Pero ahora, ¿cómo aplicamos, cuáles son las aplicaciones que hacemos de este texto para la Iglesia? Y fijaros que, en un sentido, creo que es algo con lo que debemos quedarnos muy guardados en el corazón. Y van a ser 3 también. La primera, guardarnos del peligro silencioso. Creo que todos tenemos claro que
la iglesia está compuesta por trigo y cizaña. No todos los que están en la iglesia son iglesia. Pero tenemos que pedirle al Señor, en primer lugar, que abra nuestros ojos y nuestros oídos para poder ver y guardarnos de esas personas que nos quieren arrastrar a un evangelio diferente, a un evangelio hecho a su medida, en el que el centro son ellos y no el Señor. Y por nuestro pecado, muchas veces, nuestra tentación es grande, porque estos falsos maestros no vienen diciendo Cristo no existe, no. Vienen con pequeñas sutilezas. Incluso algunas veces lo adornan con supuestas revelaciones. Entonces es como un veneno silencioso que va creciendo y poquito a poquito, nos va desviando del centro, y cuando nos queremos dar cuenta, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Esas revelaciones llenas de sabiduría y cercanía de Dios son en realidad todo lo contrario, y lo único que puede pasar es que nos vayamos alejando cada día más y nos creemos un Dios a nuestra medida. Y yo me acordaba del becerro de oro. Al final el becerro de oro del pueblo de Israel, ¿qué fue? Ellos querían crearse un Dios a su medida. Y nosotros somos igual. Queremos crearnos siempre un Dios a nuestra medida. Entonces tenemos que guardarnos de ese peligro silencioso, de esas falsas doctrinas, de esos falsos maestros que poquito a poco nos quieren desviar del centro del Evangelio, que es Cristo y solo Cristo. Ahora, segunda cosa. Debemos arrepentirnos si hemos estado involucrados en situaciones como las anteriores. Quizás hayamos escuchado, participado, conversaciones que realmente dañaban a la Iglesia o al Evangelio. Incluso hemos podido ser nosotros algunos de esos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Por eso, si esto ha sucedido en nuestra vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y dejar atrás todas estas cosas, porque lo único que realmente traen son amargura y muerte a nuestra vida. Y muchas veces somos ingenuos, débiles, pues nos dejamos engañar, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta y no tenemos maldad ninguna, pero nos estamos viendo en medio de esa situación, y tenemos que pedirle al Señor que nos moleste y que nos incomode en medio de todo esto. Y tercero, creo que es lo más importante de estas aplicaciones: animar y exhortar a los ancianos a realizar su papel. Suena un poco fuerte, pero ahora lo explico. Es decir, el orden de la Iglesia es el que el Señor ha establecido. Ese es el que es. Y en la Escritura lo podemos ver con frecuencia. El Señor es cabeza de su Iglesia, y dentro de las congregaciones locales el Señor estableció a los ancianos, los pastores, para ser las autoridades delegadas, aquellas que administren al pueblo de Dios, que cuiden y que gobiernen su Iglesia según el modelo de Cristo, en base a los requisitos que vemos en su palabra. Pero aquí hay una cosa importante, y es que no debemos olvidarnos que los ancianos, a pesar de tener un llamado de Dios para realizar esta tarea, y que se supone que cumplen los requisitos que vemos aquí, por ejemplo, en Tito, están en el mismo proceso de santificación del que estás tú, del que estoy yo, o del que está todo el mundo en la Iglesia. Es decir, que porque alguien sea anciano de la Iglesia o pastor, no ha llegado a la altura de la plenitud de Cristo. No. Es decir, ellos tienen que luchar cada día con su pecado como lo haces tú. Ellos no han llegado a ese nivel de excelente, no. Hay características de su carácter que están ahí. Sí, el Señor ha puesto un llamado en ellos, sí, pero ellos tienen que luchar de la misma manera que lo haces
Su proceso no está terminado y por eso la congregación también debe ayudarles. Entonces, y os digo una cosa, los ancianos de las iglesias tienen muchas más luchas de las que pueda tener un miembro de la iglesia. Porque ellos tienen un llamado, y tienen un llamado que quizás, desde mi punto de vista, es el llamado más complicado. Porque imaginaros, aquí el apóstol nos dice, mira, busca a unos ancianos que los vamos a mandar a una iglesia que es maravillosa, ¿sabes? Todos los hermanos leen la palabra, se reúnen, oran, parece que son una réplica de Cristo ya. O sea, es una iglesia maravillosa, no hay nada que hacer. Tú solamente ve, compartes la palabra y ya está. No, ¿qué les está diciendo? Mira, esa iglesia es horrorosa. Hay falsos maestros, hay engañadores, hay gente que está pervirtiendo el evangelio, pero tú nombra a estos y los mandas para allí. Gracias, Pablo, gracias, Señor, ¿no? Es un papel muy complicado, ¿eh? Es un papel muy, muy complicado. Y bueno, hay mucha gente que no lo sabe. ¿Sabéis cuántos pastores están? No me gusta la palabra deprimido, pero ¿sabes cuántos momentos de desánimo pasa un pastor? No lo sabéis. El que no es pastor no lo sabe. Os puedo asegurar que son muchos, muchísimos. Y día sí y día también le están diciendo al Señor, quítame de aquí. Yo no puedo con esto. Quítame de aquí. A mí me mandas a una, bien, no a esta. Y lo tomamos a broma, pero ¿cuántas veces los ancianos de la iglesia tienen que confrontar? ¿A vosotros os gusta confrontar? No, ¿verdad? A nadie le gusta confrontar. Al loco sí, porque le da igual 8,80, ¿no? ¿A quién le gusta confrontar? ¿A quién le gusta corregir de un error? ¿A quién le gusta, entre comillas, el conflicto? A nadie. ¿Y qué hacen los ancianos? Están llamados a hacer eso, para el bien de la congregación y del evangelio. Si esto no es así, pero me gustaría es pastor por un mes. Y veis, ¿no? Porque, ¿sabéis una cosa? No sé cuántos millones de creyentes hay en el mundo, no lo sé. ¿Cuántos puede haber o no, más o menos? Miles de millones. ¿Pues sabéis cuántas iglesias hay en el mundo? Miles de millones. Una por creyente. Porque cada uno tenemos nuestras... cómo queremos que sea la iglesia y cómo queremos que sea el pastor. Ahora, ¿cómo les podemos ayudar a los ancianos? Por ejemplo, orando por ellos, animarlos en sus momentos de dificultad, de desánimo, exhortándolos para que ocupen el lugar que el Señor les ha dado. Pero una cosa que me molesta mucho, no como si fuera un empleado que le estamos exigiendo que haga su trabajo. No. El anciano en una iglesia es aquel que el Señor ha puesto para administrar su iglesia. O sea, es una persona que está puesta en autoridad. Y yo no puedo decirle al pastor y decir, ven, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo le puedo exhortar en amor porque quizás puedo ver que hay algo que no, él a lo mejor no ve y yo sí, o le puedo animar y exhortar a hacer. Hasta ahí. El pastor no es un empleado de la iglesia. Y a mí me molesta mucho las iglesias que tienen al pastor como empleado. Es una opinión personal. ¿Por qué? Porque se creen con el derecho de exigirle que hagan lo que ellos les dé la gana. Y eso no funciona. Para mí no funciona así. Y según la Escritura, creo que tampoco. Ahora,
me he perdido. Vale, para terminar, quiero que podamos pensar en que esta situación que estaban viviendo las iglesias en Creta, creo que no debe sorprendernos, porque es la que nosotros también vivimos en nuestros días. Falsos maestros levantándose desde dentro de las iglesias, las enseñanzas de la prosperidad campando a sus anchas, iglesias con doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina de Dios, cristianos que viven peor que los que están fuera. Los tiempos son modernos, pero el espíritu es el mismo que el que había en las iglesias de Creta, y mientras que el hombre sea hombre, va a ser exactamente igual. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y más concretamente, ¿qué voy a hacer yo para cada uno? ¿En qué bando voy a pelear la batalla? ¿Voy a ser de los que guardan la iglesia o de los que quieren destruirla? ¿Voy a ser de los contumaces, habladores de vanagloria o engañadores? ¿O por el contrario, estaré afirmado en la sana doctrina y en mi vida podrá verse la obra del Señor? La buena noticia es que el Señor nos ha dado todo lo necesario para pelear esta batalla. Tenemos su palabra y tenemos su espíritu que nos lleva a la palabra y alumbra nuestro entendimiento para saber qué hacer en cada momento. Pero eso no es todo. La iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor. Y el Señor prometió, yo edificaré mi iglesia. Por eso podemos estar confiados en que el Evangelio del Señor seguirá avanzando y su iglesia se levantará triunfante en medio de todas estas adversidades. Y esto es. Dios es un Dios de milagros, sí, a pesar del hombre, el Evangelio avanza. ¿Qué milagro hay? ¿Hay un milagro mayor que eso? A pesar de que somos hombres que todavía, sí, hemos sido transformados, sí, pero todavía queda ese resto ahí de carne con el que tenemos que luchar. A pesar de eso, a pesar de que queremos tantas cosas en la iglesia, a pesar de todo eso, a pesar de los falsos maestros, a pesar de todo, el Evangelio sigue avanzando. La iglesia del Señor sigue avanzando. Eso es el gran milagro que podemos ver en el día de hoy. Pero nosotros podemos ayudar, como decía, y mirar quizás a los ancianos de otra manera, viendo que ellos tienen que establecer ese modelo de creencia y comportamiento, que tienen que corregir a los que se están desviando y atraerlos, y que tienen que tapar muchas veces la boca a aquellos que están enseñando un evangelio diferente. Y necesitan ayuda. Entonces, ya está en cada uno de nosotros cuál es la posición que vamos a tomar. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el orden que tú has puesto en la iglesia, Señor, porque es tuyo. No es nuestro, sino es tuyo. Por eso, ayúdanos a respetar, ayúdanos a asumirlo como nuestro, Señor, y ayúdanos a pelear esa buena batalla de manera individual, pero también como iglesia. Y la manera de respetar tu orden, Señor, es también ayudar a aquellos que están en preeminencia, Señor, a aquellos que nos dirigen, para que ellos puedan hacer y puedan ser responsables con el mandato que tú les has dado, Señor. Gracias por ellos también. En tu nombre, amén.